Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Letras Habladas número 43. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi amiga y mi co-host, Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, aquí listos y dispuestos para un episodio interesante y polémico porque escogimos un tema, en este caso una película que ha dividido opiniones. A algunas personas les ha gustado, a otras personas no les ha gustado. Así que aprovechando esa dualidad que es tan típica de la filosofía, pues nos metimos a escarbar por ahí. Vamos a platicar de qué película, Ari. Bueno, la película está en Netflix y se llama No mires arriba o Don't Look Up. Ok, así es, con medio Hollywood. Igual ya la vieron ustedes o igual no la han visto, pero bueno, esperemos que sí y que nos puedan acompañar. Y pues vamos a la intro y comenzamos. Ari, pues empezamos de lleno. Y bueno, quizá estaría de más decir datos sobre la película, porque al final del día pues están todo Hollywood ahí en medio. Pero bueno, es una película que a grosso modo y en resumen, sin spoilear tanto, Jennifer, el personaje de Jennifer descubre un asteroide que se acerca a la Tierra y descubre que en 6 meses va a llegar a la Tierra y que es tan grande que es de un efecto apocalíptico. La temática, la dinámica de la trama es pues tratar de denunciarlo, de ir a comentar pues a la presidencia de Estados Unidos, pues a avisar lo que han encontrado. Y la trama gira en torno a cómo toman esa noticia y todo lo que sucesivo que pasa alrededor de ella. Y creo que la pregunta de millón, ¿te gustó o no te gustó, Ari? ¿Y por qué? Fíjate que yo no estoy como tan acostumbrada a ver películas de comedia. Bueno, no es como que me llamen mucho, pero en esta sobre todo como que me daba curiosidad como las opiniones en redes, ¿no? Y sobre todo llegué a ver a personas que me gustan mucho, por ejemplo, en la industria del marketing o cinematográficas que hablaban de esta película. La vi y la verdad es que sí, sí me gustó. Sé que a muchos no, pero a mí por lo menos me gustó. Sí, sí es cierto que estaba como, o sea, como que el humor era muy llevado al extremo y a veces caía como en lo burdo, pero justo creo que eso fue lo que más me llamó la atención y que más hizo que me gustara. A lo mejor también porque pues no había yo visto como algo muy, o identificado algo muy específico, así como en películas que haya visto, pero la verdad es que sí. No sé cuál fue tu impresión. A mí no me gustó, o no me gustó del todo, fue más... sí estoy acostumbrado a ver la parodia, no me gusta tanto, pero sí estoy acostumbrado. Una quizá que fue mi error, fue que bueno, yo empezaba a ver en YouTube o en los blogs que bueno, comentaban, ¿no? No mires arriba, una película excelente, bla, bla, bla. Pero con el afán de no spoilearme, eh, no leían incluso la sinopsis, o sea, solo veía que, bueno, quiénes estaban, bueno, que eran unos grandes actores y que estaba generando buenas reacciones. Y eso me llevaba a conducir o a pensar o a suponer que iba a ser algo interesante. De hecho, mi mamá la comenzó a ver, y estaba haciendo un trabajo, mi mamá la comenzó a ver. Y los primeros 15 minutos de la trama, la película se ve interesante, se ve un drama, descubren el cometa, y yo la empezaba a mirar de reojo. Incluso le dije a mi mamá, ¿sabes que no la mires? Y vamos a verla juntos, espérame para verla juntos, porque he leído o he escuchado que está interesante. Pero después de esos 15 minutos que ya comenzamos a ver después, uh, de repente hace un cambio muy abrupto en la parte cuando entra Mary Streep, que es la presidenta de los Estados Unidos. Y, y no sé, ahí es cuando ya me chocó. Cuando dije, o sea, ¿cómo presentas algo? Cuando una película o cuando un producto va a ser una parodia, desde el primer anuncio, desde el primer momento, desde las primeras escenas, te lo hacen saber, te lo demuestran, te lo calcan. Acá no, acá esperaste mucho tiempo para después irte a un extremo, o sea, de hacer algo dramático, que el mundo se va a acabar y que vamos a ver cómo lo vamos a conseguir y que incluso en esta espera de cuánto tardan en atenderlos y todo, como que burlándose un poco de, estaban celebrando cumpleaños, haciéndolo muy burocrático, lo que típicamente pasa en la burocracia, ¿no? Que a veces tratas de ir a que te atiendan en una oficina de gobierno y te estás viendo que están tomando el café o haciendo cosas
Y bueno, en eso daba risa, pero esa risa interesante. Pero ya cuando reacciona de esta forma tan histriónica a Meryl Streep, yo me quedé así como que, ¿what? O sea, como que no va por ahí. Y creo que, y eso lo leí en un sitio, no recuerdo cuál, pero leí que lo que a muchos les hacía, lo que a muchos nos hizo mantenernos como que en la trama, en la película, o no darle pausa o salirnos, era precisamente los actores. Y el saber o el esperar que quizá los actores pudieran darle algo. Pero a lo largo de la trama, o sea, tiene esos puntos medio raros. Pero para mí no fue como que... Yo le dije a Ari cuando le planteé el tema, se me hace buena idea, pero mala ejecución. A mí se me hizo así la película, o sea, con una buena trama, una buena idea en general, un buen concepto que es burlarse o criticar al sistema y al cómo podemos enfrentar noticias críticas y terribles. Pero creo que la ejecución o cómo lo llevaron a cabo, a mí en lo personal no me terminó de cuajar. Pero bueno, no sé, tú haría ya más a detalle, spoileando quizá y advertencia, spoilers. Pues igual creo, o sea, concuerdo contigo en esta parte de que al principio yo pensaba que se trataba como de una película, digamos, como no de tinte cómico, sino nada más, o sea, porque como tú lo dices, quizás los primeros 20 15 minutos la película se ve como muy, pues no sé, como formal, como incluso hasta científica, ¿no? Pero después da un giro como muy extraño cuando sobre todo entran a ver justo a la presidenta de los Estados Unidos, que justo es el papel que interpreta Meryl Streep. Entonces, a mí lo único que quizás dije, bueno, o sea, como que no entendí muy bien, era que obviamente pues había, o sea, había muchos actores increíbles que desde que tú veías el tráiler de la película te quedabas impresionado, ¿no? O sea, estaba Leonardo DiCaprio, ya dijimos, ¿no? O sea, Jennifer Lawrence, que son los principales, Ariana Grande, también sale Meryl Streep, Jonah Hill, que también es comediante, ¿no? Y que también es como que súper respetado justo en este mundo de la comedia, Kate Blanchett incluso, ¿no? Entonces, lo que impresiona así por sí mismo era como la cantidad de actores, ¿no? Que había ahí y sobre todo que muchos eran reconocidos. Pero siento justo porque quizás eran bastantes, eh, como que de repente sientes que le sobran más que le faltan a la película. O sea, porque creo yo que pudo haber sido quizás algo más, o sea, como más elaborado el... Es que tú normalmente ves ese tipo de actores en las películas y crees que van a ser los principales y aquí interpretaban papeles que pues realmente no lo eran como tal, ¿no? Quizá a lo mejor como Meryl Streep o algo así. Entonces como que de repente eso es un poco extraño y creo que centrándonos más como en el papel de Jennifer Lawrence y en el papel de Leonardo DiCaprio, creo yo que pudiera haber sido como más satisfactoria la trama y así. Pero a mí en general, como les digo, ¿no? O sea, a mí en contraste, pues, o sea, como que sí me gustó eh, tanto la trama como la película en sí. Lo que sí sentí es que a veces estaba como un poco lenta, porque y de hecho dura como 2 horas y algo, ¿no? Pero en general la trama y la idea de la trama que se tenía también me gustó bastante. Sí, el promedio ya de películas en Hollywood está de como 2 horas 20, creo que dura. Así que ya van para allá. Y creo que compitiendo con las series, ¿no? Ya, a lo mejor por Sí. ese sentido de los maratones. Sí, creo que también, creo que precisamente lo que comentas, ¿no? De que haya tantos actores, como, como le dicen por acá en México, los primeros actores, ¿no? Tanto peso gordo, hace que no puedas ver como... No sabes a quién recaer el papel principal, porque si bien sí, Leonardo y Jennifer son como que son en teoría los principales, a veces sobresale más Leonardo, a veces como que aquí para... Es un balance medio extraño. Y como que también puede ser bueno que no trates de descansar la película en un solo personaje, pero igual creo que por la dinámica se podía prestar a que o varios compartieran como que el protagónico y fuera más armónico, o en cierto sentido, como dices, meter a lo mejor uno o dos nada más como que cabezas grandes y los demás simplemente como este complemento que vayan armando. O al contrario, también que los grandes vayan empujando a los pequeños. Pero aquí en esta manera haces como que esta mezcloranza y, y pues no son personajes como que tan memorables. O sea, al final del día, creo que de Jennifer lo que me quedo es que le hacen memes. De Leonardo me quedo que se convierte en el rockstar del gobierno y es como que el promotor. Pero ahí en fuera no es como que hay una escena memorable, no hay como que algo
que realmente te haga conectar, o al menos para mí. Eh, de una de las muchas cosas que critican, una es la respuesta del gobierno, vamos así como por parte, ¿no? La respuesta del gobierno cuando les dicen, descubrimos un asteroide que va a destruir la Tierra y pues hay que hacer algo. Y el cómo en ese momento la presidenta lo que le preocupa es que cerca están unas campañas de elección y que no puede anunciar la noticia, una noticia terrible, porque va a perder popularidad. Esto, más allá de lo burdo que pueda sonar, creo que es muy sincero, ¿no? O sea, al final del día, pues, desgraciadamente los políticos sobre todo viven de esto, ¿no? No sé qué tanto en México creo que no se da tanto esto de la popularidad o que estés tan tenso en las encuestas, pero creo que en Estados Unidos en ese tipo de gobiernos es más como que lo popular, qué tan popular es un presidente o no. Incluso ahorita acaban de sacar una reciente encuesta de que Biden ha perdido popularidad muy importante de lo que es del año pasado a este. Y es como que una métrica muy singular que miden. Y creo que desgraciadamente sí se mide el pulso del país se mide muchas veces por la agenda. En México lo vemos también, aunque quizá no en la popularidad, porque el presidente es eh, irónicamente o terriblemente muy popular, pero la agenda la mide precisamente eso, ¿no? También el cómo voy a dar una noticia o el qué voy a dar una noticia es lo que me va a impulsar la agenda y es lo que me va a llevar. Entonces ahí creo que es lo terrible, ¿no? Como muchas veces los intereses externos pueden premiar por algo tan importante, ¿no? Creo que el COVID también fue una muestra de ello, ¿no? Como muchos gobiernos tardaron en tomar medidas de cerrar fronteras o de cerrar cuarentenas y todo esto, porque iba a ser una medida impopular, porque iba a ser algo que iba a causar una mala reacción en la gente. Y esto nos llevó a lo que desafortunadamente tenemos ahora, que 2 años después seguimos con una pandemia. Entonces creo que no sé qué tanto la popularidad pudiera ser a nivel, quizá metiéndonos ya en política, a nivel gobernanza, un buen indicador de lo que vas a hacer o no, ¿no? Al final del día dicen que a veces lo impopular es lo que tienes que hacer lo impopular para que funcione, porque si haces lo popular no va a funcionar. No sé cómo lo ves, Ari. Sí, es que, bueno, esto también me parece súper interesante, ¿no? Lo que comentas, porque al final creo que, pues no sé, yo por lo menos lo vi así. Siento que en sí la película sí tiene, a lo mejor no es como mucho del agrado de todos, pero sí yo veía en la trama como lo que hacían era, hacer una crítica social, por así decirlo, pero llevada al extremo, a lo burdo, a lo irónico, ¿no? Entonces, eso se me hace genial. Y justo una de esas cosas es esta parte de la popularidad, ¿no? Sobre todo con Meryl Streep. Incluso ella, cuando está en el Salón Oval, comenta, ¿no? Subió mi nivel de popularidad porque yo me había estado escondiendo tanto tiempo de que me vieran fumando, hasta que un día, pues, como que ya no me importó, empecé a fumar y justo como que subí en los rankings, ¿no? Y y pues, o sea, a lo mejor como tú dices, ¿no? O sea, a algunos les podría parecer un ejemplo burdo. Y sí, aquí en México como tal, pues no es así. O sea, digamos, no es como tal que, digo, sí hacen presencia en redes cuando se trata de los candidatos, pero quizás no es tan común como en Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo que en la semana en la que censuraron, bueno, en la que cerraron permanentemente la cuenta de Trump en Twitter, también cayó su nivel de popularidad y también perdió como muchos votantes. Entonces eso se me hace como súper interesante, ¿no? Y también, por ejemplo, los presidentes o los políticos que en general se hacen como más presentes en redes, cómo tienden a tener esta popularidad, ¿no? Por ejemplo, pensaba ahorita mientras decías esto de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, cómo ha puesto estas fotos de él. Creo que apenas antier o ayer subió una foto de él en Twitter que decía nueva foto de perfil y era él con una gorra del McDonald's y también como un gafete de McDonald's. Entonces, y también pues obviamente que se sube como a todas estas plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, en donde publica cosas regularmente y al final pues sí le da como un buen porcentaje de votación. Y esto al final podría hacernos preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que ellos tienen que ofrecer, no? Porque al final pareciera eh, que muchas veces la gente los elige porque les cae bien, ¿no? Porque tienen una imagen muy específica en redes y quizás por eso a lo mejor se empieza como a perder esta línea o se empieza a olvidar un poco que, bueno, también tienen su contraparte en donde no son muy populares, pero justo
pues ellos como que lo contrarrestan con esta parte de, pues sí, como saberse vender o saber hacer presencia en las redes, ¿no? Ahorita que comentabas de los políticos, creo que de los que empezó un poco este trending fue precisamente Obama, que fue uno de las principales, o los primeros rockstar de internet, y se condicionó, se descubrió después que sí, parte de su éxito fue muchas veces incluso el cómo creó su logotipo, el cómo tuvo este impulso en redes sociales, que fue lo que le llevó a la Casa Blanca, ¿no? Y ahorita que me llegas a pensar eso, y retomando un poco la película, precisamente cuando les dicen la noticia y están las elecciones ahí próximas, deciden no actuar porque pues va a ser impopular. Pero después pasa una situación ahí que tenían con uno de sus candidatos en el Congreso y hacen un escándalo y está como que todos los focos mediáticos sobre ella porque está como que la situación a todo lo que da. Y entonces cuando ella decide, vamos a dar la noticia, pero porque ya se había filtrado la noticia, entonces, y estaba como que los dos focos mediáticos ahí a todo lo que daban. Y entonces cuando ella dice, bueno, mi tabla de salvación va a ser anunciar que vamos a hacer algo en contra de esta situación para entonces yo subir, ¿no? A la popularidad. Y cómo entonces juegas con estas cosas que yo en las partes del liderazgo muchas veces, sí es lo que comentaba hace ratito, es cómo a veces como líder, en este caso un líder de una nación, no te tienes que llevar por las medidas populares, porque al final del día las medidas populares pues van a tener contentas a las gentes, pero a lo mejor no van a lograr algo pues a largo plazo. O sea, al final del día, creo que la parte difícil de un líder, de una persona que está responsable de algo, tomar esas decisiones que pueden no ser agradables, que pueden no ser interesantes o simpáticas, pero que obviamente esa persona que toma esa medida tiene un estudio trasfondo, tiene algo que lo está llevando a hacer. No sé, por ejemplo, a lo mejor eh, cerrar una presa para abrir una más grande o algo así, pueda dejar sin agua a una comunidad por cierto tiempo en pro de hacerlo algo más grande. A lo mejor cuando cierras la presa, cuando cierras el flujo de agua, no va a ser popular porque va a causar un problema. Pero si estás propusiendo o estás proponiendo que hagas algo mejor y va a condicionar a crecer o a evolucionar como país, ahí entonces la medida es diferente. Pero es una parte de eso de lo que callan los líderes y que creo que muchas veces por tratar de tener contenta a la gente pierde esta brújula de también hacia dónde llevar objetivos más grandes. En esta parte también me lleva a pensar mucho cómo en los candidatos precisamente a veces hay muchos candidatos que son buenos candidatos o muchos líderes que son buenos candidatos. Tenemos a nuestro presidente por acá que es un excelente candidato, se vende perfectamente y puede hacer campaña y hace campaña al 100%, pero a la hora de gobernar es un problema. Y a veces pasa así, o sea, a veces hay figuras emblemáticas, figuras populares, figuras fuertes. Donald Trump es otro ejemplo de esto, ¿no? Él fue un personaje mediático en la campaña, él arrasó, él tuvo un discurso, un verbo excelente, pero a la hora de llevarlo a la praxis, como que no coincide. Entonces creo que en los líderes debemos encontrar como que este punto medio, ¿no? No es que te vaya a caer tan bien, no te debe caer tan mal, pero llegar a este balance, porque lo que estamos funcionando muchas veces como votantes y en todos los países es que a veces votamos por el que nos cae bien o por el que vemos menos peor y no tanto por el trasfondo, por la plataforma política, porque realmente a veces en debates o ya a nivel de elecciones poco o nada proponen políticamente las personas, o sea, al final del día es a veces guerra de popularidad, guerra de tú dijiste, yo dije y te digo y te desdigo, te saco estos trapitos al sol, te saco el otro, pero no hay un trasfondo atrás. Y creo que esto critican precisamente esto, como a veces tenemos personajes aquí la miran, la misma presidenta, ¿no? Reconoce, ¿no? Fue el hecho de fumar públicamente, el como que soy liberal y no me tengo un tabú por ser mujer y fumar y soy libre y bla, bla, bla. Que eso lo llevó a la presidencia y quizá no al trasfondo de su preparación. Y creo que es lo que critican también, ¿no? Cómo ponemos estos personajes sin saber realmente si están preparados, sino simplemente por ser el lo menos malo que veamos o algo así y no quizá este trasfondo. De ahí nos vamos a otra crítica que hacen muy interesante, irónicamente porque estamos en redes, va a ser muy curiosa, pero sale un personaje eh, que es una parodia directa a estos CEOs de compañías tecnológicas. Parece que bebe de varios personajes, de Steve Jobs, quizá de Elon Musk también, una parte. eh, Como que hace una mezcolanza medio rara y presenta un teléfono y lo saca anunciando y que tiene una inteligencia artificial muy elevada y que el teléfono va a saber lo que haces tú.
Y curioso, porque cuando sale esta parodia que está anunciando el teléfono, a los pocos días o en ese interlogo salió los Mox anunciando su super teléfono. Entonces fue una coincidencia media simpática. Y el cómo, después de que hace la presentación, le reclaman salen con unos niños, pero se ve que es pura actuación, porque al final del día, cuando terminan, les piden los teléfonos, tratan mal a los niños. Y cómo se ve la irónico de que supuestamente estaba promoviendo que la armonía mundial y conectar y todo, y al final del día no conectan. Y este personaje va a ser central porque va a tener un peso en las decisiones más adelante. Pero creo que la situación de los anuncios, que son estos tipos keynotes, estos tipos de eventos en donde sale una persona anunciando maravillas del teléfono, es una crítica, ¿no? A cómo. Yo me acuerdo mucho cuando lo hacía Steve Jobs, que era, creo, de los personajes más criticados en ese sentido porque jalaba mucha popularidad, como era como la nueva misa, la misa del siglo XXI, que congregaba a personas, que hacía que las personas estuvieran ahí, tanto en físico o en remoto, atentos a lo que iban a hacer, porque era un anuncio de iPhone o un anuncio de cualquier compañía, pega, pero ya no tanto como quizá en su momento Steve Jobs, que fue una figura súper emblemática y que cargaba realmente con el peso de la compañía y que era la cara de Apple en ese sentido. O sea, creo que hasta ahorita no hay un CEO. Creo que quizá el T. Field en Xbox es un personaje más o menos similar con la marca Xbox, que más o menos está logrando como que estos reflectores. Pero creo que todavía no le llega a nadie a esta figura de Steve Jobs como personaje mediático en cuanto a si reunía o si convocaba una reunión, tenía todas las personas ahí y lograba toda esta atención. No sé cómo tú lo ves, Ari. Sí, creo que, bueno, es que iba a comentar algo también de lo que habéis mencionado de los políticos, pero creo que al final se conecta con estos, o sea, estos últimos comentarios que hiciste, ¿no? De esta parodia muy evidente que se ve en la película, ¿no? Que le hacen a, pues sí, como tú dices, o sea, por una parte como a líderes tecnológicos, porque eh, yo le decía antes de entrar, digamos, le decía que era muy curioso que tuviera cuello de tortuga también, ¿no? Como Steve Jobs, que es súper característico. Y también, obviamente, pues la alusión que hacen a Elon Musk, porque al final el personaje que sale en la película, pues termina involucrándose en poder supuestamente destruir el meteorito que va a chocar contra la Tierra, ¿no? Entonces, pero yo me ponía a pensar un poco también con todo esto, en lo fácil, o sea, y cómo lo retratan en la película, ¿no? Que básicamente lo que te dicen es muy fácil engañar a la gente. Y tan solo pensemos o sea, en ejemplos de hoy en día. Por ejemplo, me ponía a pensar en esta CEO que se llama Elizabeth Holmes, que apenas, digamos, ya tiene mucho la noticia, pero um, se hizo, digamos que otra vez como que volvieron a sacarlo a la luz, porque justo hace como 2 semanas, tres, ya le dieron una sentencia que es de 20 años, porque pues ella lo que hacía era como justo vendía su imagen y lo que ella hizo fue muy inteligente, que fue, cambió incluso hasta su atuendo, su forma de vestirse, sus expresiones faciales casi no movía la cara y esto daba la impresión y muchos lo comparaban como que iba a ser la próxima Steve Jobs o el próximo Mark Zuckerberg, justo porque pues recordemos la cara de Mark, o sea, realmente, o sea, se ve que como que no tiene como muchas expresiones faciales o por lo menos no las muestra y ella lo que hizo fue como agarrarse de eso y apropiárselo. Y en el caso de Steve Jobs se apropió un poco también del atuendo, ¿no? O sea, ella usaba este cuello de tortuga y entonces hubo muchas personas que empezaron o sea, tanto millonarios como, por ejemplo, también estuvo involucrado Carlos Slim, por ejemplo, invirtió en Theranos, que era su compañía en la que prometía, pues, básicamente que con una sola gota de sangre lo que iba a hacer era que podía diagnosticarte cualquier enfermedad y digamos te iba a evitar el tener que hacerte como más de un estudio, lo que iba a desencadenar obviamente en pues mucha eficiencia y también en un bajo costo, ¿no? Que muchas veces pues eso en la industria o sea, bueno, en la salud pues, o en todo lo relacionado a la industria farmacéutica termina siendo muy caro. Entonces, no se me ponía a pensar mucho en esto, ¿no? Porque decías que sí es muy fácil engañar a la gente, ¿no? O sea, ya cuánto tiempo engañó a la gente y justo porque son dos cosas distintas, o sea, una es saberte vender muy bien, saber dar como una personalidad que tú sabes que va a impactar a la otra gente y que los va, bueno, digamos al público y los va a intrigar, y otra muy distinta es que realmente tengas las capacidades para poder hacerlo, ¿no? Algo que pasó mucho también y que pasa mucho con los políticos, ¿no? A propósito de lo que decías. Y creo que algo que pasa
es que, pues no sé, creo que se está poniendo como mucho más, no sé si decir de moda, pero quizás ahorita es como mucho más fácil que nosotros votemos por un líder populista y por un líder que apele a la demagogia, que en vez de un líder por el que nosotros realmente evaluemos su discurso, su historia, porque pues hay que decirlo, o sea, en el caso, por ejemplo, del presidente actual de México, nosotros pudimos haber investigado y nos hemos dado cuenta que, bueno, en primera lleva mucho tiempo tratando de entrar a la presidencia, ¿no? Y segunda, ya ha tenido otros proyectos aparte y no han sido como muy fructíferos. Entonces, y no creo que mucha gente se haya metido como a analizar eso, pero obviamente su discurso gana y su discurso pesa más, porque pensemos, por ejemplo, tan solo en el populismo que se le atribuye, ¿no? O sea, él inmediatamente le está hablando a una minoría, ¿no? Le está hablando al pueblo y se dirige al pueblo. Entonces, obviamente, él dice, o sea, ahí lo que él hace es establecer como una no distancia del pueblo con él. O sea, lo que básicamente su discurso se centra es yo soy parte del pueblo, no soy un líder más que salió así de la nada, yo vengo de bajos recursos como ustedes, entonces yo sé qué es lo que ustedes necesitan. Y frente a un líder así como no vas a votar por él, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa a la hora de gobernar? O sea, a la hora de gobernar, nosotros pensaríamos que se trata de un líder democrático, de un líder liberal, ¿no? De un líder que realmente como que piense, pues no sé, o sea, como que en las necesidades, pues no solo de una minoría, porque eso también sería algo incorrecto, ¿no? Sino en general, de todo México, sino más bien, ¿qué pasa? Algunos han tachado incluso su forma de liderar como una tiranía, porque justamente son dos cosas distintas, la manera en cómo te presentas ante las personas y a la hora de ejercer aquello que estás prometiendo. Entonces creo que la película también lo que hace es decirte lo fácil que es engañar a la gente, ¿no? Desde este personaje que decías, ¿no? Que es una parodia a Elon Musk y a Steve Jobs, este personaje tecnológico, pero también la presidenta de los Estados Unidos, Meryl Streep, ¿no? Creo que también todos estos personajes, de alguna manera, y bueno, los medios de comunicación, ¿no? Que también juegan un papel súper importante en la película, pero que al final de cuentas es como se ve claramente cómo tratan de verle la cara a los estadounidenses, ¿no? A los ciudadanos. Entonces, creo que un tema como, digamos, recurrente o que podríamos rescatar o sea, de la línea general de la trama es eso, ¿no? O sea, básicamente que te enseña lo fácil que es engañar pues al público. Ahorita que estabas comentando de la CEO y de cómo se apropió de estas cosas, ¿no? De la vestimenta, de los gestos. Recordaba un poco lo que hemos platicado antes de lo de los influencers, en donde se critica una parte qué tanto eres personaje o qué tanto eres una persona real. Eh, Tristemente, o sea, lo vemos en este tipo de personas, en los influencers, como quizá algunos lo reconocen, algunos sí públicamente dicen, sí, yo tengo un personaje que se llama X y es el persona, es pues la persona, la situación que sale en redes sociales, que sale en YouTube, que y yo soy fulanito de tal y soy pertenezco pero no pertenezco, o sea, sí lo reconocen, otros no lo aceptan tanto, pero creo que al final del día cuando quieres como que moverte o promocionarte ya a nivel marca personal, a nivel individual, puedes caer en esta parte, ¿no? En donde te vas a vender y, por ejemplo, hay mucha culpa entre comillas porque somos nosotros lo que le alimentamos, pero esa culpa la tiene, por ejemplo, Instagram, que es una de las redes más criticadas por este fomento a la vanidad, ¿no? Y cómo siempre tiene que salir la foto perfecta, el perfil perfecto, el filtro adecuado, y cómo quizá alimentas esa parte tú mismo, inconscientemente o no, y este tipo de personalidades hacen eso, ¿no? Al final del día, pues te venden, lo dicen los mismos influencers, o lo dicen a veces de este tipo de personas, te venden un estilo de vida. O sea, no es que cierto personaje viva la vida de, de las estrellas, que tenga un super departamento, que tenga una super casa, o que tenga un super coche, o que tenga mil y una ya productos, sino simplemente muchas veces las mismas marcas se los dan, ¿no? Las mismas marcas les mandan productos, les mandan cosas para que los anuncien y promuevan ese estilo de vida. Y hay muchos influencers de ese tipo, ¿no? Influencers o personalidades que van a ese estilo de vida y que apegan a que tú te sientas motivado a replicarlo, pero lo que ellos reflejan no es la verdad. Eso ya lo criticábamos en los influencers
Y eso pues lleva a los políticos netamente, o sea, netamente, propiamente se ve, ¿no? Como a veces, incluso puedes verlo cuando van evolucionando, no sé, o llegas a ver de estos personajes que salen de alcaldes, alcalde sería de estos gobernadores o presidentes municipales de una pequeña comunidad, quizá un gobernante, a una gobernatura, y quizá hay algo más grande, cómo va cambiando incluso tanto su discurso como su personalidad, como su manera de hablar, como su manera de entenderse, porque obviamente le está dirigiendo a otras masas, están dirigiendo hacia otras personas, y obviamente tienen que ir mutando, pero esta mutación corres el riesgo de perderte, ¿no? Creo que esto lo vemos reflejado mucho, yo se lo comentaba a Ari antes de iniciar a grabar, en el personaje de Leonardo DiCaprio, porque ahorita que comentabas los medios, bueno, Leonardo DiCaprio, ellos van a un noticiero, eh, y bueno, ahorita tomamos lo de los medios de comunicación, pero al final del día, Leonardo DiCaprio es como que de los dos científicos, de Jennifer y de él, es como que el más aceptado, es como que el menos polémico, y poco a poco lo van envolviendo tanto, y de ser una figura que en teoría estaba en la sombra, porque la que había descubierto el asteroide era ella, y él era este profesor, pasa a ser al contrario, o sea, la rebasa. Ahí quizá incluso pudiera ser indirectamente también una crítica al patriarcado, ¿no? Como incluso a veces el descubrimiento de una mujer puede quedar opacado si hay una figura atrás de un hombre que lo resalta, porque el hombre va a vender más, el hombre va a ser más atractivo para dar una noticia, ¿no? Para dar algo científico, vas a creerle más a un hombre que a una mujer, o sea, dentro del común de la sociedad. ¿Cómo entonces Leonardo se apropia de esto sin querer, lo hace inconscientemente o se lo adquiducan? Y después poco a poco él, de ser una voz denunciante de el mundo se va a acabar, de van a llegar los asteroides, de que nos van a destruir, se convierte en un vocero del gobierno porque se ve envuelto en este juego y es una manera tan natural incluso que lo llevan que se pierde porque al final del día sale después un comercial, una pauta publicitaria en donde él está promoviendo una de estos teléfonos de una línea de ayuda en donde dice si estás muy estresado, si te sientes muy histérico y no sientes confianza en el gobierno, marca ahí, te vamos a ayudar y no sé qué. Y era algo que él después lo confiesa, o sea, él en su interior no lo creía, pero él se vendía como un personaje. Y él al final del día proyectaba algo a los medios, proyectaba una ilusión y se vendía de otra manera. Creo que eso marca mucho el hecho cómo podemos ser seducidos por el poder o por los reflectores, ¿no? Cómo quizá alguien puede humildemente iniciar de una forma y quizás se empieza a tener mucha atención, quizá se empieza como que te empiezas como a empachar de fama, puedes llegarte a perder y puedes perder pisada. La fama te puede llevar a eso, ¿no? Muchos, y pasa, ¿no? Pasa en actores, en actrices, en personalidades, en científicos, en presidentes, en gobernadores. Pasa en personas también que iniciaron quizá en redes y después suben como espuma y pierdes esta pisada. Y creo que esta es una crítica también que se hace. Pero no sé tú cómo ves esta cuestión de la fama, del empachamiento y del patriarcado. Sí, pues de entrada como que me parece muy interesante como esto que comentas, ¿no? De que al principio, pues, la que había hecho el descubrimiento era Kate Dibiansky, ¿no? Que es o sea, la que interpreta Jennifer Lawrence. Y entonces, como de repente, o sea, van los dos, o sea, tanto Dibiansky como el doctor Mindy, que van o sea, con la presidenta y como que ella no la toman mucho en cuenta, ¿no? Porque ella estaba haciendo, pues, supuestamente su doctorando con el doctor Mindy, y entonces como que de entrada por esa razón, o sea, por el hecho de que ella es alumna, no la toman en cuenta, ¿no? Pero también, eh, por eso creo que eso, o sea, es súper cierto lo que dices, ¿no? De que de alguna manera es como una crítica al patriarcado, ¿no? Porque al que toman en cuenta es al doctor Mindy, y entonces, pues no solo eso, ¿no? Olvidemos que también después de que les dan la oportunidad en los noticieros, ¿no? De que ambos expresen qué es lo que está pasando, y esta Kate, al darse cuenta que nadie lo toma en serio, se pone como, o sea, se exalta y entonces está muy enojada por lo que está pasando, entonces lo expresa también como después de ese momento a los dos les empiezan a hacer, o sea, empiezan a ver como una lluvia de comentarios en Twitter y entonces se ve diametralmente la diferencia entre los comentarios que van hacia el doctor Mindy y los comentarios que van hacia Kate, ¿no? Porque con el doctor Mindy inmediatamente lo que hacen es decir, ay, wow, está súper guapo y no sé qué tanto, que también incluso eso lo podríamos criticar, ¿no? Y también la crítica que le hacen a ella, ¿no? De decir, es una loca histérica y medíquela, ¿no? Y entonces, se hace como muy, muy interesante como en ese primer momento, como esa parte, ¿no? De que
las reacciones totalmente opuestas y pues sí, al final producto de un patriarcado, ¿no? Y como ya hemos mencionado, creo que antes por acá, pues el patriarcado no es como que beneficie al hombre y perjudique a la mujer, sino que perjudica a ambos, ¿no? Entonces, pues ahí claramente se ve como también el doctor Mindy al, o sea, se ve como de alguna manera como sexualizado, como un objeto, ¿no? Que lo mismo pasaría y lo mismo diríamos si hubiera sido Kate. En este caso, pues fue por otro rumbo, ¿no? Que más bien lo que hicieron fue decir que estaba loca, que no estaba medicada, que le ayudaran, ¿no? Etcétera. Eso en un primer momento, ¿no? Y creo que también, o sea, en el personaje del doctor Mindy, pues sí es muy evidente como esta crítica de que él al principio, o sea, él nunca quiso, y me parece que a lo largo de la película nunca quiso como intencionalmente atribuirse esa fama o ese logro, pero de alguna manera como que sabía o dejó de luchar para que la gente realmente entendiera. Creo que hasta cierto punto se dio cuenta que nadie más le iba a hacer caso, que nadie lo iba a tomar en serio y entonces empezó a irse como por esa vía fácil. Pero también creo que al principio como que había pues mucha parte mediática, muchos empezaron como a invadir incluso las, pues la privacidad de ambos. Y entonces, siento que a lo mejor pudo haber sido mucho para él, ¿no? O sea, en un momento, más que decir esto es como fama y obviamente de que, aparte de que le elevaba el ego como nosotros lo decimos, normalmente, creo que más tuvo que ver como esta parte de que no sabía qué hacer con tanta focalización que de repente se le puso a él, ¿no? Y a su figura. Entonces, creo que quizás esto también pudo haber pasado. Pero sí, se me hizo como súper interesante también esta parte, ¿no? Que incluso en los comerciales que él hacía, en donde promocionaba estos teléfonos, etcétera, él mismo no se veía cómodo con eso, ¿no? Y pues vemos al final como, bueno, hay una escena en la que explota y entonces, este, sucede también algo curioso, ¿no? Explota igual frente a las cámaras, pero la gente igual no dice como está loco o necesita medicarse o está histérico como pasó en el caso de Kate, sino la gente simplemente se ríe y lo deja pasar. Ahorita que comentas de esto, me parece interesante de lo de la sexualización. Es como entre el mismo patriarcado, cómo se ve o cómo se acepta, ¿no? Que le puedan decir a él está guapo. O bueno, de hecho usan un término en inglés así como que científico sexualmente atractivo o sexualmente deseable, algo así. Y cómo, no, incluso como espectador, no te puede, incluso te puede llegar a no incomodar el que le hagan ese comentario a un hombre. Pero si se lo hubieran hecho a ella, si se hubieran metido los papeles y a lo mejor le hubieran hecho tachado de científica sexy o de empezarse a fijar en su cuerpo o algo, pudiera ser incómodo y también pudiera restarle credibilidad. O sea, al final del día, es decir, como una científica sexy va a dar un argumento científico, o como una mujer sexy va a poder, o sea, es como que esta lucha de belleza e inteligencia, ¿no? Que siempre lo tratan de entrar en el recipiente de la mujer y tratan de que estos dos elementos no convivan cuando pueden convivir perfectamente y puede haber la mujer más sexy del mundo y la más inteligente al mismo tiempo, o sea, eso no tiene por qué pelearse, pero como aquí, como dices, a ella lo más fácil la tiran de loca, le hacen un meme incluso de un gato y medio extraño y la tiran de alurias y a él lo objetivizan, pero todos están cómodos con eso y nadie se niega y nadie, incluso a él se siente como raro, pero al mismo tiempo lo acepta, o sea, es como, es interesante esta parte, ¿no? ¿Cómo lo puedes ver así? Y es la misma parte de lo feo y guapo, creo que también hay como la belleza puede jugar tanto, ¿no? Si no hubiera sido Leonardo DiCaprio el personaje, si hubiera sido otro científico, otra persona, y es una persona fea, igual también eso le resta credibilidad, o sea, tiene que ser alguien ante los medios que tiene que ver bien, se tiene que lucir elegante, tiene que tener presencia, tiene que ser estéticamente atractivo para poder convencer de alguna forma, ¿no? ¿Cómo nos dejamos llevar por esto y cómo, si lo dice una persona fea, por lo que entiendan como feo, no lo vamos a creer tanto? Y en la parte del foco, me parece que, del foco de atención, creo que también es relevante esta cuestión, ¿no? De cómo él no lo quiere hacer y cómo te abrumas, ¿no? A veces incluso te llega a pasar, ¿no? A veces llegas a hacer un comentario en internet, llegas y tienes muchas reacciones o llegas a hacer algo y de repente llegas a tener mucha atención y cuando no estás acostumbrado hay dos riesgos. O lo tomas mal y te escapas y explotas como al final él explotó, o te dejas llevar por esa ola y te pierdes.
cómo, y creo que es la parte a veces que comentan mucho los famosos, y hay una canción que me gusta de La Oreja de Van Gogh que se llama Esa Chica. Es una canción que ella platica, es una narración, en donde ella refleja cómo, a pesar de que ante las cámaras en el teatro tiene toda la atención y lo acapara, al llegar al camerino está sola y se siente sola. Esta dualidad es como muchas veces estos famosos que tanto veces criticamos o vemos o cuestionamos, pues no pueden convivir con esto, y a veces por eso también podemos ver, por ejemplo, personajes que, como por ejemplo simplemente Robin Williams, como un comediante que en teoría pensábamos que se la pasaba de lo lindo, divirtiéndose y riéndose y no tenía por qué sufrir, se terminó suicidando. O sea, cómo vemos que estos reflectores te pueden hacer más daño que bien. Cómo realmente necesitas cuando o decides o estás ya en este mundo, tener como que los pies bien cimentados en el suelo para no perder pisada, porque es muy fácil perder pisada aunque sea un poquito de atención. Ya imagínense ya algo a nivel masivo, pues, o a nivel mundial, como en el caso de él, a nivel película, pues era a nivel mundial. Pues no me quiero imaginar la situación de cómo lo vemos, por ejemplo, como por ejemplo cuando pasa una situación de que se viraliza un video en una escuela por una situación extrema o algo, ¿cómo puede sufrir un chico? ¿Cómo podemos sufrir nosotros mismos si se viraliza un mal momento en internet y lo publican y lo distribuyen? ¿Cómo nos podemos sentir mal? Expuestos. Imagínense cuánta exposición esa es incrementada tanto porcentaje y es algo que no puedes escapar. Entonces creo que también ahí es saber, pues tratar de mediar esta parte de la atención. Y eso sin hacer comercial, pero eso te lo da la filosofía. Al final del día creo que el poder entenderte y el poder como que saber de dónde eres, dónde estás y tratar como con esta búsqueda, creo que los reflectores te pueden, si no, no tanto no afectar, pero quizás sí como que llevarlo más pasajero. Retomando un poco la parte de comentábamos esta parodia del CEO tecnológico, algo que me dio risa mucho y se lo hace el personaje de Leonardo DiCaprio, el doctor, como cuando él ya se quiere como empezar a arrepentir, lo amenaza con que tiene muchísimos datos sobre él y que él puede predecir su muerte por todos los datos que ha vivido. Y eso es una clara crítica a a todo Internet. Y no solo a todo Internet, a todo el sistema. Lo vimos con Alexa cuando hablábamos de Alexa. Por aquí vamos a dejarles el videito, cómo se nutren de todo eso, como incluso el mismo celular, el mismo uso que le das, sobre todo más si eres Android, porque Android nutre de Google y todo lo comparte. Apple tiene esa pelea constante con los medios y con las apps de que no, de hecho, a nivel marketing y todo, las personas que, de hecho, hace poco hay un curso de marketing que acaban de hablar de cómo tratar de no sufrir crisis, porque cuando estás suscrito a un newsletter, bueno, te dan las informaciones y todo, y te dan como estadísticas y todo ese rollo, pero Apple acaba de sacar un filtro por IP que te bloquea esas cosas, y entonces la información que regresa está curada y está filtrada y está anonimizada. Entonces estaban precisamente hablando cómo tratar de saltar esas capas que están poniendo de privacidad. Así que como cuando ahí dice eso y yo puedo predecir tu muerte, puede dar risa, pero al final del día, si no es exactamente que predizcan tu muerte, pero sí predicen tus comportamientos, sí predicen tus gustos. Por eso cuando las personas que tienen delirios de que hablan de algo hoy sobre el gato verde que vieron en su casa y de repente a los 2 días ven publicidad en Instagram, en Facebook o en YouTube sobre un gato verde y se quedan asustados porque los escucha el micrófono, no es eso, es simplemente que tú con todo lo que alimentas, con todo lo que generas, con todo lo que consumes en internet y en todos los medios, redes sociales, navegación, el uso que le das a tu móvil, la geolocalización que le das, todos los datos que das, haces que se beban los anunciantes y conozcan los anunciantes sobre ti. Entonces también es interesante esta crítica dentro de una película de Netflix que también vive de algoritmos. O sea, al final del día, por ejemplo, las miniaturas que salen, esto está... Si a ti te gusta, por ejemplo, a ti te gustan las películas románticas y hay una película, por ejemplo, la misma de No mires arriba, a lo mejor la escena que vas a ver en tu miniatura va a ser a Jennifer con el chico que se encuentra y después esa pareja random que se agarra para como que, bueno, va a ser el final del mundo, pues le doy vuelo al hilache, pues porque ya se va a acabar el mundo y hay que aprovechar. Y a lo mejor vas a encontrar una miniatura en donde ellos están juntos besándose. Si a Ari le gusta, no sé, las películas de acción, a lo mejor va a encontrar
En la misma no mires arriba la miniatura en donde están corriendo, escapando o algo. O sea, las miniaturas se adaptan a los gustos que tú estás teniendo, a las películas que tú ves. Entonces es interesante cómo desde la misma plataforma se burlan de eso. En otra parte también, dentro de las compañías, el cómo, eso se discute ya últimamente, el cómo quizá las compañías a veces tienen más control que el mismo gobierno. O incluso las compañías tienen más poder que el gobierno. O sea, se criticó, por ejemplo, mucho lo que pasó con Donald Trump en cuanto a Twitter, pero lo que más escandalizó a muchos estadounidenses es cómo una compañía podía bloquear a un presidente. Y eso fue uno de los primeros discursos que se dio. La, la impresión que se tuvo de que como el personaje más poderoso del país, NY, quien sea, pero que al final del día era la figura presidencial, fue bloqueado. Y eso impactó porque demostraba un poder implícito en todas las compañías. Al final del día ellos tienen su jardín, su ecosistema y ellos deciden, tú te portas así, tú te portas así, tú dices esto, no dices esto, tú lo firmaste en nuestros términos y condiciones, estamos actuando bajo ley, aunque no los leas, pero estamos actuando bajo ley. Pero como la impresión de que puedes censurar a la persona, vulgarmente se dice, más poderosa del mundo. Entonces eso es increíble, el cómo aquí se ve que este personaje interfiere en las decisiones. Ya se iba a lanzar el cohete para que se destruyera. Él hace que recule el cohete porque iban a extraer minerales, iban a capitalizar. Como de la tragedia se puede capitalizar y estás pensando en ganar más dinero en lugar de destruirlo. En capitalizar, al final del día, el que decide la agenda de qué se va a hacer con el asteroide es él. Es una empresa privada que tuvo la atenuante aquí, ya es algo de lo que oficialmente no se puede hacer, por ejemplo, en México, pero en donde por el haber dado más, por haber dado dinero a la campaña de ella, tenía como que este control de chantaje. Es algo, por ejemplo, mucho que se critica aquí en México. Se hace bajo el agua, pero se supone que está legislado a que no, a que los particulares no puedan meterle capital a las campañas políticas, precisamente para que no pase esto. En Estados Unidos sí pasa eso, ¿no? En Estados Unidos las empresas, las compañías, las personas pueden donar para financiar. Aquí critican este hecho, ¿no? Como lo peligroso que puede ser o el poder que puede jugar el dinero aquí. Porque al final del día él tenía poder porque había dado dinero. Entonces, ¿cómo nos podemos inmiscuir? ¿Cómo nos podemos dejar llevar por el dinero? Y cómo el peligro que es que estas compañías puedan llegar quizá en un momento a ser más poderosas que un gobierno. Ahorita que decías esto último, me acordaba mucho de, o sea, justo en esa escena, sí se me hacía como un ataque directo a Facebook, ¿no? Ahora Meta, porque em, creo que quizás una de las cosas igual como que retrata la narrativa es como de pronto te das cuenta que por alguna razón este personaje, ¿no? Metido como en la industria tecnológica, actúa de la mano con Estados Unidos, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo pasó esto, no? Pero en realidad, sí o sea, llevado a la realidad, digamos, no es tan loco, es algo que sí pasa, ¿no? Y al final, pues está pasando, por ejemplo, tan solo con el asunto del metaverso, con Meta, ¿no? Pero una de las cosas justo que preocupa es que estas empresas empiezan a tener como ese monopolio, ¿no? Y pues al final eso siempre es un peligro, ¿no? Justo hace, esto no me recuerdo la noticia, pero la leí hace como 2 semanas, que decía que, o sea, creo que no es algo nuevo el hecho de saber que ha habido muchos escándalos, ¿no? En torno a la compañía de Meta. Entonces, lo último fueron los Facebook Papers o los Facebook Files, en donde pues se empezaba a filtrar como mucha información acerca de lo que Facebook hace con la privacidad, etcétera. Pero justo me llamó la atención que hace 2 semanas y ahorita comentando lo que decías, que Estados Unidos había aprobado que, o bueno, había dado luz verde a que siguiera la demanda contra Facebook, bueno, contra Meta, perdón, justo por esta parte de que en Estados Unidos está prohibido que haya un monopolio tecnológico, supuestamente, ¿no? Entonces, pues sabemos que Meta ha comprado ahorita WhatsApp y compró Instagram, y entonces hay muchas personas que dicen que también quiere comprar otras redes sociales y quiere comprar TikTok, etcétera. Entonces, eso pues obviamente supone un peligro, pero al final pues es algo que ya está pasando y que pues la verdad sabemos que en este sentido pues es una compañía muy poderosa, ¿no? Y creo que al final en la narrativa de la película también se trataba esto, ¿no? O sea, porque creo que
a pesar de que llegaba a ser como en algunas ocasiones muy caótico en cuanto a personajes y todo eso, resulta interesante porque creo que este personaje sí tenía un papel muy específico. O sea, si ustedes ya vieron la película o si no la han visto, se darán cuenta de que para mí, a mi parecer, no era un personaje sacado de la nada, sino que más bien sí tenía un lugar muy específico. Y de hecho la personalidad de esta, pues sí, como de este especie de CEO, era como muy excéntrica, ¿no? Como al mismo tiempo muy retraído, pero muy distraído, que parecía que no estaba haciendo nada, pero sí estaba haciendo cosas. Entonces, como muy extraña esa parte, ¿no? Y creo que también aquí entra la parte, bueno, en la parte de sobre todo que decías ahorita de igual como del doctor Mindy y esta Katie Bianski, pues esta parte tan poderosa de los estereotipos, ¿no? Que al final creo que la película lo retrata justo con esta parte del patriarcado, ¿no? Que nosotros no le atribuiríamos, o la mayoría no se siente incómodo con esta parte pues sí, la sexualización que de alguna manera le hacían al personaje del doctor Mindy, pero creo que pues habla mucho de los estereotipos también, ¿no? Y me acordé, no sé por qué, pero me acordé de una frase que rondaba ahí yo la llegué a ver en Twitter y creo que decía algo así como digo, que se relaciona un poco con esto, ¿no? Pero decía, si tienes mucho dinero, este, y no, si eres loco y no tienes dinero, entonces pues eres simplemente un loco. Y si tienes mucho dinero, pero eres loco, entonces eres considerado como un excéntrico. Entonces, pues no sé, o sea, digo esto porque al final creo que muchos de los personajes pues son como muy estereotípicos, sobre todo en esta parte, entonces creo que también, obviamente también hay un discurso que podemos, pues en el cual podemos trazar una línea al final en toda esta narrativa. Ahorita que hablabas de loco, hay un refrán en México que dice que con dinero baila el perro. Pero yo pienso que se puede como que deconstruir un poquito este refrán y es más bien con dinero pone la canción el perro. Creo que hay aludiendo un poco a esta parte de lo excéntrico. Y algo curioso de cuando, es como un dato curioso, algo curioso cuando Meta era Facebook y cuando estaba en sus albores, eh, en los primeros años Mark Zuckerberg, que era bueno, eh, primero se comparó cuando llegó a una cierta cantidad de usuarios a que tenían más personas inscritas en la red social que Brasil, que en ese momento era uno de los países más grandes del mundo, comparando el poder que tenía, que empezaba a tener su empresa, pues a nivel de cantidad de población. De hecho, en los primeros albores él trató de hacer como una especie de democracia, trató de llevar un gobierno horizontal en las decisiones que se iban a tomar. Y de hecho, como en el 2008, como en el 2012, más o menos, por ahí, se organizaron unas elecciones en donde trataban de dar como que su orden de gobierno y toda esta cosa. Solo votó como el 2-3% de los internautas que estaban inscritos en esa situación. Y eso a la postre de muchas otras cosas más como intereses monetarios hizo que poco a poco Facebook se fuera transformando y se fuera centrando más en algo más, algo que conocemos ahora como Meta. Pero es curioso cómo desde los inicios se puede comparar a nivel poblacional con un país. Y eso te habla un poco de la dimensión que van, o sea, como... Es que es increíble, o sea, cuando ves tanta cantidad de personas que están inscritas en una red social, que te dan follow, que eso, o sea, son cantidades que yo eso es como cuando platicaba con Juan Denis de Filosofía en Minutos, él me comentaba que una de sus anécdotas, que bueno, su papá le llegó a decir que él era tan poderoso en la oratoria como para llenar un estadio en la cantidad de personas que se podían llenar. Él dice que después cuando, bueno, ya ahora en redes, él ve la cantidad de personas y dice es que yo lleno con la cantidad de que llegan a ver visualizaciones en YouTube o las personas que están suscritos a mi canal, 2-3 veces ese estadio. Logré el objetivo que me había dicho mi papá, quizá no una manera de verlos en real, en físico, pero al final del día son personas virtuales. Y en ese sentido es como, o sea, no dimensionamos, o sea, creo que a veces yo batallo mucho para poder ser 1 millón de personas. O sea, lo imaginas, lo ves, pero como que no lo concibes en un lugar, no te lo imaginas físicamente. Entonces imagínense, cuando ellos amasan miles de millones de personas, obviamente en esta parte que decíamos de perder pisada, incluso podríamos decir que es natural perder pisada, o sea, saber que
no sé, la cantidad de personas que viven en China están inscritas a tu servicio, que te consumen a ti. O sea, si podemos y nos empatizamos un poquito en él, híjole, o sea, no sé qué pueda sentir, o sea, es increíble, pienso, o sea, sí lo criticamos en la parte del malo y esto, pero empatizando un poquito con eso, es como algo que yo creé, algo que yo hice, algo que es mi idea, que yo mantengo, que yo sostengo, que todo. Tantas personas están ahí, tantas personas dependen de mí. No sé, o sea, esta parte de empatía que creo que a veces perdemos en entender. Creo que podemos comprender un poquito la situación de cómo se pudiera sentir él. O sea, no haciendo lo bueno o malo, pero simplemente empatizando un poco en quizá porque a veces pueden perder pisadas estos excéntricos millonarios, ¿no? Que están locos, pero les llamamos excéntricos, como dices. Ya para ir cerrando, otro de los sucesos que se critican mucho en la película es la virilización. Al final del día siempre, en estos cortes medios extraños que hacen de cámara, que también es algo que me personalmente no me gustó, que te metían escenas de naturaleza y hacían los cortes muy, muy abruptos, era que todo lo que pasaba se viralizaba, tal calca de la humanidad, sea bueno, sea malo, pero como obviamente siempre lo malo viraliza más. Y eso lo hacemos siempre, ¿no? O sea, el coronavirus, apenas ahorita que han metido mano las empresas, se ha empezado como a que apagar un poco las fake news, las noticias de vacunas y todo, porque llegó un momento en donde entrabas a una red social, o entrabas a un buscador, o entrabas a un canal de YouTube, a YouTube simplemente, y veías más cosas de no te vacunes, no uses mascarilla, no esto, el coronavirus es un invento, no sé qué, no sé cuánto, y menos las noticias, menos lo real. Como algo, o sea, y lo podemos creo que ver tranquilamente en esta situación que pasó, que está pasando todavía con la pandemia, cómo entonces lo malo impacta, ¿no? Y al final del día se viralizaba lo malo, se viralizaba, se burlaban de las personas, se burlaban de los científicos, se burlaban de todas estas situaciones. Y cómo una herramienta tan poderosa que puede ser el Internet, unas herramientas tan mágicas que pueden ser las redes sociales, que nos pueden servir para hacer, por ejemplo, lo que hacemos aquí en Filosofía en la Red, que es difundir conocimiento, que es propiciar la reflexión, puede ser usada por otra cosa, que es para lo malo, para desinformar, para dañar. Cómo quiero en esta viralización, cómo juega un papel importante, ¿no? Y cómo es una crítica de nosotros que bebemos tanto de las redes y a veces incluso nosotros difundimos, ¿no? Últimamente también quieres compartir algo sobre coronavirus y ya te aparece el mensajito, aunque sea de leíste la información, si no entraste tú antes al enlace, leíste la información, estás seguro que lo quieres compartir, pero cómo caemos en este juego muchas veces con o sin querer de viralizar cosas que no consultamos, que no verificamos y que causamos este efecto dominó. No sé cómo lo ves tú, Ari. Y creo que también en la película como que incluso desde el primer momento en donde ellos dos salen en el noticiero, lo primero que hacen es como checar las estadísticas, ¿no? Y revisar si están dentro de los trends. Entonces eso se hace súper curioso, ¿no? Porque pues al final eso es una guía para ellos para decir, ok, nuestro mensaje impactó o no impactó. Y al final pues, aunque muchos dijeran, no, pero es que esto va más allá de redes, o sea, la realidad es que no, o sea, vivimos en un mundo que básicamente está guiado por redes, ahorita, Perdón, ¿no? En la perdón por web 2.0. interrumpirte. Ahorita le Sí. sigues, pero cuando pasó eso de que estaban en el pizarrón viendo las cifras, y esto Ah, es sí. compartición, ahora sí que compartición personal de mi persona. Híjole, me sentía yo mismo ahí, viendo, el video de letras habladas funcionó, el video de no sé qué funcionó, esta imagen funcionó, este reel funcionó. No, 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 me sentí desnudo y dije, híjole, me ventanearon. Te identificaste, te dieron en ese punto. Sí, o sea, pero pues sí, o sea, es que es cómico, ¿no? Porque uno diría, es que esto es como muy burdo, pero actualmente pues ya no, o sea, muchos viven de estadísticas, ¿no? Muchos viven de estar en el trend. Y como lo dije, ¿no? O sea, al final ahorita nosotros o sea, estamos como inmersos totalmente en este mundo de las redes sociales, en la web 2.0 que se le conoce, pero ahora que entremos, digamos, a esto como que se ha popularizado, que ya lo atribuimos más como a la web 3, ¿qué va a ser de nosotros, no? Que esa también es como otra discusión. Entonces, sí, creo que esta parte de la viralización, pues también tiene que ver como tú dices, ¿no? O sea, como de, pues el hecho de que pareciera que nosotros nos inclinamos incluso más por las fake news o por las noticias que son como más, no sé cómo decirlo, como que podrían ser más negativas o que son consideradas como más negativas,
pero creo que al final nosotros tenemos una tendencia por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final lo que creo que en algún episodio lo dijimos, ¿no? Que lo que nos mueve más como seres humanos es lo que nos indigna en vez de lo que nos alegra. O sea, es más fácil que un contenido que nos indigna, que nos hace enojar, que nos frustra, pegue más que un contenido que nos haga reír o un contenido que nos haga felices o que nos inspire, ¿no? Entonces, creo que desde ahí pues también es como un reflejo de esa tendencia que nosotros tenemos, ¿no? O sea, como humanidad, como seres humanos, de irnos por esa, eh, no sé cómo decirlo, como terribilización de las noticias, ¿no? O de los trends, etcétera. Nos quedamos corto de tiempo, pensamos muchas más cosas, pero invitamos a que nos comenten sus impresiones de la película, si les gustó, si no, qué piensan de todo lo que decimos, o si están a favor, en contra, o si igual nos quieren complementar con algo. Que no olviden suscribirse, darle like, compartirnos, aprovechando que estábamos hablando de estadísticas. Eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Y Ari, el tema de la siguiente semana se pone interesante porque vamos a agarrar una película que bebe mucho de la mitología, de varias mitologías, y que también, como esta película causó mucha controversia y de hecho está catalogada como la peor, rankeada a nivel, bueno, de Tomates Routes y ese rollo, a nivel de una saga que tienen o de un universo que hay construido alrededor de ellos, como la peor película. Así que, Ari, ¿de qué película se trata? ¿De cuál vamos a hablar la siguiente semana? Bueno, vamos a hablar de Eternals, ¿no? Así es, y vamos a ponernos eternos. Estábamos hablando del espacio, así que venimos con el espacio todo lo que da y estos son seres celestiales, así que vamos sobre ellos. Y pues agradecerte, Ari, agradecerles a todos ustedes por aguantarnos un ratito más, aguantarnos una semana más por acá. Y pues esperamos la siguiente semana en otro Letras Habladas. Muchas gracias.